ya durante mucho tiempo había descuidado el sistema sanitario, sino que aún así, habiéndose advertido la inminente propagación de esta pandemia, este, obvió esas recomendaciones y hoy estamos en la subida de casos del COVID-19 con un sistema de salud colapsado. Yo quiero dejar, ¿verdad?, esta reflexión, porque bueno, sin lugar a dudas, es el papel que nos toca en las horas, en las semanas, en los meses. Primero, a los hombres que están en primera línea, como Julio Castro, el doctor Betulio Chacín, Hilda Rubí y tantos otros hombres más, ¿no? Por cierto, muchos que han perdido la vida, eh, que en vez de aplausos, pues más bien son perseguidos por decir la verdad y otros son hasta atracados, como es el caso del médico y la dramática situación que vivió en la Cota Mil, ¿no?, sin que hubiese preocupación al respecto. Pero lo cierto es que en definitiva nos toca un reto en estos días, horas, semanas, donde, bueno, debe de protegerse y es el papel fundamental que debemos asumir y luchar quienes estamos también en la parte política, en la parte de nuestra Asamblea Nacional Legítima, con la Comisión Delegada y el presidente Guaidó, este, porque los médicos tengan los debidos implementos y las protecciones necesarias para ejercer su trabajo y su ética profesional, que muy bien lo han hecho con respeto, decoro, dignidad y arrojo. Y, por supuesto, las recomendaciones a nuestros adultos mayores que se cuiden, por supuesto, un mensaje a nuestra juventud, pues, porque al final, pues, muchos de ellos se pueden reinfectar, son portadores sanos, e infectar a la familia y con ello poner el riesgo a nuestra familia. Y todo esto de esta naturaleza yo quiero dejar en el derecho de palabra para que nos explique eh, un hombre muy aprendido, presidente de la Asociación de Neumonología de Venezuela y de cirugía de tórax, al doctor Betulio Chacín, quien es mi amigo, amigo personal, quien estimo, aprecio y quiero, y que además pues es un hombre que viene de allí, fíjense ustedes, de Isla de Toa, por cierto, eh, isla donde encontramos un glóbulo rojo en forma de media luna, casi inexistente en otras partes del mundo, ¿no?, que provoca la anemia falciforme. Bueno, de allí salió Betulio, se formó, se preparó nacional e internacionalmente y me consta, y le consta a muchos médicos la cantidad de pacientes que Betulio ha sacado de esta situación dramática como es el grado de infectabilidad por el COVID-19. Entonces, yo quiero dejar en el derecho de palabra al doctor Betulio Chacín eh, para que nos diga cómo está la situación, cómo ve esta segunda ola, los grados de flexibilidad y, por supuesto, de restricciones que se aplican de manera desordenada y nos haga, nos ilustre con su conocimiento qué hacer a partir de esta nueva ola expansiva que hoy azota América Latina, al mundo, América Latina y, por cierto, a Venezuela. Dejo con ustedes al doctor Betulio Chacín. Gracias, buenas tardes a todos, Julio, Hilda, Vanessa, a todo el equipo y por supuesto al diputado Barrientos, que nos conocimos hace ya unos cuantos años, como él dice. Bueno, es una situación complicada por la que atraviesa el mundo, ya todos sabemos que tenemos desde diciembre del 2019, por eso se llama COVID-19, la presencia de casos, aunque la estadística y los estudios dicen que parece que un poquito antes, ya en noviembre, ya estaba la presencia del virus circulando en alguna zona de Wuhan donde se inició. Y ya han transcurrido unos 16 meses aproximadamente, 16 meses de esto.
y la situación pues no tiene control todavía. Es una situación realmente complicada. Y en Venezuela nos tomó con un sistema de salud que no está a tono para nada. Hay demasiadas fallas, demasiadas, y no hay un buen suministro de ningún tipo de equipos, ¿no? La situación es difícil para el personal de salud, no solo los médicos, sino personal de enfermería, personal auxiliar, de laboratorio, todo el equipo que tiene que laborar día a día en nuestras instituciones de salud pública y de salud privada. La situación en Venezuela pasa por analizar varios factores. Uno es saber dónde estamos parados, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, tanto Julio como mi persona, como las sociedades científicas, que nosotros necesitamos saber cuántos somos, cuántas personas contagiadas hay, y para ello necesitamos tener un diagnóstico temprano y rápido. Pero lamentablemente no hay una infraestructura para poder hacer PCR, reacción en cadena polimerasa, para detectar el genoma del virus y poder rápidamente actuar. Desde los inicios de esta pandemia, pues este tipo de pruebas se centralizó en Caracas, en el Instituto Nacional de Higiene, y con todo el amor y con toda la labor y el esfuerzo que el Instituto Nacional de Higiene puede hacer, es imposible que pueda hacer el diagnóstico de todos los casos del país. Y sobre todo en un país en que está pues virtualmente cerrado, porque no hay gasolina, porque no hay transporte. Transportar muestras desde sitios tan lejanos como por ejemplo desde mi pueblo y la de Toas en La Guajira, venezolana, hasta Caracas, pues no es fácil, no es posible. Entonces, una de las principales cosas que nosotros debemos tener es suficiente prueba diagnóstica para saber dónde estamos, para saber cuántos casos hay, y por supuesto tener la verdadera tasa de mortalidad que este virus ha dado en Venezuela. Nosotros pues no sabemos con exactitud cuál ha sido la tasa de mortalidad, pero hemos visto como muchos de nuestros pacientes han fallecido y no aparecen en las estadísticas. Para esto, en el futuro tendrá que hacerse un estudio de exceso de mortalidad en este año y algunos meses que ha pasado para saber cuántos pacientes han fallecido por causas que no fueron tipificadas como COVID, siendo COVID realmente. Muchas de ellas porque pues, no se hicieron la prueba PCR, porque no hay prueba PCR para todos. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Y yo creo que en esto coincidimos todos, es establecer un sistema de dotación adecuado de personal, de equipo de protección personal en todas las instituciones, por supuesto, de ese equipo de protección no solo para los médicos y personal de enfermería que está en primera línea, sino para todo personal de salud que labora en nuestro país. Y hemos visto que en otros países el sistema de salud ha colapsado, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Y las estadísticas que tenemos es que las unidades de terapia intensiva que están disponibles, tanto públicas como privadas en el país, son muy poquitas. Y por lo tanto, el colapso ha sido muy rápido. Nosotros necesitamos realmente de ayuda internacional que permita la traída, el suministro de este tipo de equipo. No solo se requiere un ventilador, se requiere una cama, se requiere personal, se requieren bombas de infusión. Son muchas las cosas que se requieren para abrir una cama de UCI. Y es
una inversión que sabemos que no se puede hacer de un día para otro. Una de las cosas en las cuales ya todo el mundo está montado es en la vacunación de toda la población. Los que tienen o tenemos la posibilidad de ir un momento a algún otro país donde se esté vacunando y colocarse la vacuna es casi un acto heroico. Nosotros en este país necesitamos diseñar adecuadamente un plan de vacunación que permita en primera instancia vacunar a todo el personal de salud que está laborando en nuestro país. No solo el que está en primera línea, no solo el que está en el piso de COVID, no, porque por ese hospital, cuando llega el paciente a la emergencia que va hasta pisos COVID, pasa por muchos pisos, por ascensores, por todos lados. Hay que vacunar, hay que establecer un plan de vacunación para todo el personal de salud. Luego para todo el personal de rescate o de emergencia y por supuesto a la población más vulnerable que son las personas de alto riesgo mayores de 60 años. Yo diría que mayores de 50 años porque hemos visto la mortalidad de muchas personas en ese grupo de más de 50 años. Hay que la vacunación tiene que ir un poco más allá. Pero para ello, bueno, se necesita de la dotación de no solo un tipo de vacuna, cualquier tipo de vacuna que tenga estudios de seguridad y estudios de eficacia adecuados. Y para ello nosotros los científicos nos manejamos de manera científica. Si los datos están, hay que publicarlos, hay que someterlos a consideración por pares que son otros investigadores en otras zonas en las cuales pueden hacer un adecuado escrutinio de los datos que se suministran para saber si esos datos son valederos, si son suficientes, si son verdaderos, si se ha hecho el análisis adecuado, si las reacciones adversas fueron bien vigiladas. Son muchos los aspectos que se tienen que vigilar para saber en este mundo globalizado que la vacuna que se está administrando, que se está suministrando en todas partes del mundo o en cualquier país, sea una vacuna que cumpla con los criterios mínimos. Esto ha sido una carrera en la cual en muy poco tiempo se ha logrado obtener vacunas que los estudios de investigación han demostrado que son realmente efectivas y eficaces para los elementos más graves, que es prevenir mortalidad, prevenir que una persona esté en terapia intensiva, intubado o que tenga enfermedad severa, que es lo más temible en este tipo en esta enfermedad. Entonces, necesitamos un plan de vacunación que cumpla con diversos aspectos, conseguir vacunas que tengan un buen nivel de evidencia, un buen nivel de evidencia de investigación, de eficacia, de seguridad, y que podamos establecer una manera en la cual sean priorizados algunos sectores con los cuales se tiene contacto más directo con el virus. Otro aspecto necesario y que se hace en muchos países es la vigilancia de las variantes del virus. Nosotros tenemos una gran expectativa y una gran duda porque no sabemos con exactitud cuáles son las variantes que circulan en este momento en el país. Tenemos un estudio de investigación que creo que fue de la doctora Pujol del IDIC, donde ellos pudieron demostrar el genoma de algunas variantes. Ahorita no tengo exactamente la fecha del trabajo, pero sí recuerdo que eran muestras que se tomaron de mediados del año pasado. Entonces, para este año, para este momento, no sabemos con exactitud cuáles son las variantes que están circulando, porque no se han hecho un análisis genético de esto, por lo menos no se ha publicado en ningún sitio creíble, en ningún sitio de alta confiabilidad.
digamos que a manera general, esos son los aspectos en los cuales creo que debemos trabajar e insistir en tener una estadística adecuada de los casos, estadística adecuada de la mortalidad, suministro adecuado de equipo de protección y de los equipos para hospitales, y establecer ahorita un sistema de vacunación adecuada. Amén de seguir con la difusión para toda la población de que no abandonen las medidas de seguridad. El virus anda suelto, el virus anda en la calle y no podemos estar saliendo sin protección. Debemos usar la mascarilla, debemos en muchos casos usar lentes si es posible, porque el virus entra por la cara. Tratar de no tocarse la cara bajo ninguna circunstancia mientras están en la calle. Hacer un distanciamiento social y, por supuesto, lavarse las manos adecuadamente. Mientras llega la vacuna y todos puedan vacunarse pues, a la brevedad posible. Lo dejo. Bueno, muchas gracias, doctor Betulio. De verdad agradecido por su interesante, aguda exposición. Ya Hilda está en la sala. Si de ser así, pues me gustaría o nos gustaría a todos que haga su exposición, entendiendo que cada persona o cada expositor tiene un espacio determinado y después habrá un ciclo de preguntas y respuestas por parte de los expositores, ¿no? Pues si está la doctora Hilda Rubí, me gustaría verdaderamente que hiciese uso de la palabra y en consecuencia, pues el doctor Julio Castro le correspondería su turno una vez que ella cumpla. ¿Estás allí, Hilda? Vale, un saludo a... Sí, esto me escuchan. ¿Me escuchan? Muy bien, sí, te escuchamos. Ok. Sí, bueno, un saludo a todos los que están conectados. Dame un segundito acá, porque lamentablemente hay que conectarnos de 2 y 3 espacios distintos por tema de comunicación, ¿no? Primero, yo ayer en el pronunciamiento que no, aquí hay que darle un mensaje de condolencia lamentablemente a todas las familias venezolanas, porque ya dejamos de pasar de fulanito que está en España, sultanito que está en Italia, etcétera, etcétera, ya COVID, no. Ya es cercano. Ya tenemos a un tío, un primo, un papá, un abuelo que lamentablemente padece o padeció COVID, que son fallecidos y no se dicen, ¿no? Sino que con respecto a los avances que estamos haciendo con el tema de la vacunación y el sistema. Pero un instante, parece que se le fue el audio a... Sí. Continúe, doctora. Y todo eso que él dará más adelante mayor información, hablando de mí, ¿no? Voy a empezar. Como les comentaba, lamentablemente la señal no me ayuda y hay que saltar de un lado a otro, ¿no? Si nosotros revisamos a nivel hospitalario, podemos hacer un bosquejo rápidamente, que el 90% de las unidades de cuidados intensivos a nivel nacional se encuentran colapsadas. Muy bien, nosotros lo hemos replicado desde el principio, que lamentablemente nosotros en nuestro país, tras vivir una emergencia compleja humanitaria diagnosticada de hace más de 6 años, se agudizaba muchísimo más la crisis con respecto al COVID-19. Es lo que está ocurriendo en la actualidad. En esta segunda oleada estamos viendo
que los hospitales no se dan abastos y que lamentablemente los pacientes son peloteados de un lugar a otro. Y es que ni siquiera los trabajadores del sector salud, los médicos, las enfermeras, los camareros, los ascensoristas, están siendo protegidos porque no hay métodos de barrera. No se les garantiza una cama para hospitalización ni para ellos, ni muchísimo menos para sus familiares. El régimen anunciaba que ya habían sobrepasado más de los 120,000 casos de COVID ya en un año, y si nosotros vemos rápidamente, estamos hablando de que 394 trabajadores del sector salud, principalmente médicos y enfermeras, en primera escala tenemos el estado Zulia y después Distrito Capital, y así progresivamente, han sido víctimas, ¿no?, del COVID. Si nosotros comparamos Venezuela con, por ejemplo, Brasil, que ahorita es el nuevo epicentro del COVID, vemos que en Brasil han fallecido solamente 100 personas más que en Venezuela. Es decir, que en Brasil hay 480 médicos y trabajadores que han fallecido, y en Venezuela para ahorita hay 394. Eso nos da más o menos una señal de qué tan mal está el sistema de salud en nuestro país. Nosotros lo hemos dicho, en Venezuela se hace medicina de guerra, donde valientes nuestros médicos, enfermeras y todos los trabajadores que están ejerciendo el servicio de la salud para poder ayudar a quien lo necesita. Si nosotros nos vamos a analizar cómo está el sistema sanitario en cuanto a los servicios básicos, hoy sabemos que el 77% de nuestros hospitales no tiene agua, y el agua es la herramienta básica para hacer el lavado de manos, y hoy en nuestras instituciones públicas no lo hay. Si nosotros revisamos rapidito las tasas de mortalidad de Venezuela con cualquier otro país de Latinoamérica, por ejemplo, Venezuela podemos decir que se encuentra en 7.25% la tasa de mortalidad de trabajadores del sector salud. Le seguiría con República Dominicana, que tiene 2.95, y luego con Perú, que tiene 1.95, y así sucesivamente. Es decir, en Venezuela se muere por día un trabajador del sector salud. En Venezuela no hay métodos de barrera. En Venezuela, un médico, mi sueldo son de apenas $3, el de una enfermera es de $2, y en Venezuela llegaron 100,000 vacunas que dice el régimen y se las repartieron entre ellos. Y eso hay que decirlo de manera responsable, porque no han vacunado a todos los trabajadores. La misma Organización Mundial para la Salud contempló un plan donde este plan tiene que, en primera instancia, vacunarse los médicos, enfermeras y trabajadores que se encuentran en primera línea de batalla. Después se tienen que vacunar el resto de los trabajadores de salud, y luego enfocarnos a los pacientes con más de 65 años o que tengan otra enfermedad, es decir, otra comorbilidad. ¿Qué vimos en Venezuela? Llegaron estas vacunas, se vacunó el usurpador, la mujer, los títeres del régimen, y hoy por hoy todavía hay trabajadores que se encuentran en emergencias de los hospitales, que se encuentran en centros públicos y privados y no han sido vacunados. El sabotaje que se ha establecido en los 2 últimos días con respecto al COVID, y eso lo quiero aclarar, creo que el doctor Castro también va a hablar de eso. Hasta ahorita se mantienen las conversaciones para ingresar al sistema COVA. Al régimen también le interesa ingresar al sistema COVA. Si nosotros ingresamos acá, vamos a poder obtener las vacunas, y lo que se está en proceso de negociación ahorita, más allá de las bombitas de humo que quiso lanzar el régimen para decir esta sí, a esta no, es buscar vacunas para el pueblo venezolano a un mejor costo, entendiendo que somos el país más vulnerable de la región, y desde la Asamblea Nacional Legítima se están haciendo todos los esfuerzos para lograrlo. Es decir, hoy por hoy se mantienen las conversaciones con el tema de la vacunación, y esto lo quiero dejar muy bien en claro. Hoy por hoy mantenemos la exigencia de que tiene que haber un plan de vacunación ampliado y efectivo. ¿Por qué? Porque no se trata de simplemente politizar la vacuna como ha hecho el régimen. Nosotros necesitamos un sistema de vacunación específico, adecuado. Por ejemplo, Seyda Rubí le colocaron el 10 de marzo la primera dosis de la rusa, el 31 de marzo le tienen que volver a colocar la vacuna rusa. No es que le van a poner ahora la de la Pfizer, la de la Johnson, no, no, no. Es un sistema que tiene que ser organizado, y hay que revisar cuál es la disponibilidad que hay de las vacunas, porque lamentablemente en el mundo están escaseando las vacunas, y están escaseando es porque, eso lo hemos explicado también, la vacunación, para saber la efectividad, tiene un proceso científico que pasa por distintas fases, y que luego que esta vacuna es garantizada, que es efectiva, sale al público, sale a la venta.
En este momento, a través del COVAX, se está buscando todos los requisitos para que nosotros podamos tener la vacuna. Hay que también tener claro que esto no es ya para allá. Así como logramos nosotros el año pasado, a través de la Comisión de Asuntos Sociales, la Asamblea Nacional y los distintos partidos políticos, logramos llevar a ejercicio el bono de héroes de la salud, que benefició a más de 65,000 trabajadores, y eso nos costó aproximadamente unos 3-4 meses que saliera. Lo mismo va a pasar con la vacuna. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Y hay que saber que esto va a traer un proceso de primero la licencia, después de esta licencia pasa a la OFAT, ellos liberan el dinero, se paga el proceso de ingreso al COVAX, el proceso de las vacunas y todo eso, y aproximadamente para el mes de mayo, unos estiman mayo, yo diría junio, para dejar un poquito más los tiempos, es que llegaría el primer lote de las vacunas. Y esto se los digo es porque la mayoría de los que se encuentran en este foro intentamos ejercer la política, ¿verdad? A pesar de todas las trabas que nos ponen, y nosotros tenemos que hablarle muy bien a la gente de qué estamos haciendo, porque sí estamos haciendo, se está trabajando. Hay una comisión multidisciplinaria que está conformada en mesa con el tema de la vacunación propiamente. Está el doctor Castro, están los decanos de las facultades de medicina, están los ministros de salud, de ciencias y tecnología, en fin, está la Academia de Medicina. Hay actores importantes, académicos, que están evaluando y que se está buscando la mejor forma para tener las vacunas en Venezuela. Pero nosotros, ¿cómo vamos a poder detener o parar este aumento exponencial del COVID? Primero, teniendo una cuarentena restrictiva. Y lo que vimos de parte de la dictadura fue que apenas empezaron a bajar los casos, ellos, para dibujar o señalar que había una normalidad, que es mentira, en Venezuela, empezó el liberalismo, y eso hay que decirlo así. Nosotros vimos en carnavales como, por ejemplo, en La Guaira las playas estaban desatadas de gente. Sin ir muy lejos, uno se mete en las zonas populares, en Catia, en Petare, en cualquier sector, y la gente sale a trabajar porque te mueres de hambre o te mueres de COVID. Entonces, si no trabajas, no comes. Es decir, nuestro país, lamentablemente, por esta emergencia compleja humanitaria, nos hace las cosas mucho más difíciles. Si nosotros no tenemos una cuarentena restrictiva, si nosotros no tenemos agua en nuestras casas para lavarnos las manos, si nosotros tenemos unos cuadros de desnutrición importantes, que es lo que estamos evidenciando en nuestro país, evidentemente se va a agudizar la crisis del COVID. Es por eso que para poder tener un alto a esto, hay que hacer una serie de acciones de manera simultánea para poder controlarlo. El escenario, no me gusta ser catastrófica, ¿no? Pero yo siempre he dicho, desde que empezó el COVID, que gracias a Dios este país es bendito y tenemos las manos de José Gregorio encima, porque se los digo, o sea, esto es para que estuviese peor. Y más allá de los cuentos que uno escucha o los reportes que nos llegan a nosotros en los distintos centros hospitalarios, por ejemplo, Hospital Pérez Carreño tiene 56 pacientes y solamente tiene 30 camas, el Hospital Magallanes de Catia tiene 40 pacientes y solo tiene 20 camas, el Hospital Universitario se replica, y eso pasa en todos los centros hospitalarios. Hoy por hoy nosotros no podemos dar un número real de cuántos fallecidos hay. Hoy por hoy nosotros no podemos decir en Venezuela hay tantos pacientes con COVID, porque no hay registro. Y no hay registro porque este país tiene más de 15 años sin un boletín epidemiológico, porque en este país, lamentablemente, la dictadura centralizó absolutamente todo. En este país no se sabe cuántos diabéticos hay, cuántos hipertensos hay. En este país no hay registros reales, y todo lo que se diga es por que se escuchó, porque hay un subregistro a través de nuestras organizaciones, en fin. Hoy hay otro problema, y yo lo mencionaba ayer. Lamentablemente parece que en Venezuela se está criando la generación huérfana. Y sí, lo digo así, la generación huérfana, porque hay 6 millones de venezolanos en el exilio que salieron a buscar ayuda para sus familias, gente que le dejó sus hijos a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y hoy son las víctimas. Cuando nosotros revisamos los casos de COVID-19, lamentablemente son personas adultas mayores que tienen otras enfermedades o que tienen más de 60 años y lamentablemente están dejando a estos niños desprotegidos. Entonces nuestra exigencia en principio va a ser que se llegue a un plan de vacunación efectivo que permitan el ingreso de las vacunas a nuestro país, que evidentemente hay que mejorar los sistemas de salud, daños de infraestructura, salariales, etcétera, y nosotros necesitamos agua en todos los centros hospitalarios y en nuestras casas, ¿no?
Entonces, esto es una lucha que hay que mantenerla, que no va separada y que el régimen tiene que entender que el COVID-19 no puede utilizarlo como una arma de Contraloría Social. Hoy la vacuna es importante para los 30 millones de venezolanos, para el chavista, para el opositor, para el que cree en Guaidó, para el que cree en Manuel, para el que cree en cualquiera. Hoy para Venezuela es una necesidad el tema de la vacuna y estamos enfocados en eso y lo vamos a seguir trabajando. Entonces yo voy a dejar la intervención hasta acá. Creo que estoy rodeada de expertos importantes en la materia y me gustaría que el doctor Julio Castro informe cómo ve él el sistema qué nos espera con el tema del COVAX, las últimas conversaciones y cómo ve él como infectólogo el tema del crecimiento exponencial de COVID en Venezuela. Bueno, continuando con el ciclo de intervenciones de cada uno de los exponentes, los invitados especiales, le correspondería el derecho de palabra al doctor Julio Castro, ¿no? Quiero decir que de verdad que hay que reconocerle al doctor Julio Castro su lucha incansable para que haya equidad, equilibrio y además de eso llevar permanentemente la verdad en relación a lo que significa, digamos, el estado de pandemia por la cual atraviesa Venezuela y ha sido uno de los hombres eh, que ha venido asumiendo dentro del equipo neurálgico fundamental de asesoría del presidente Juan Guaidó, digamos, la voz, ¿no?, de equilibrio y asesoramiento para que se puedan provocar algunas situaciones, entre ellos lo que se señalaba la doctora Hilda Ruiz, sobre el caso de los acuerdos, como ocurre en todo proceso de alarma mundial, inclusive en la guerra, para que mediante el plan COVAX llegue a nuestro país las dosis de vacuna necesarias para salvar vidas humanas, para provocar o acercarnos a esa inmunidad de rebaño. Y eso ha sido el profesor de la universidad, investigador y gran aprendido en la materia, epidemiólogo, como es el doctor Julio Castro. Para él nuestro reconocimiento y lo dejamos en el uso de la palabra. El doctor Julio Castro. ¿Me escucha, doctor? Bueno, debe ser que la señal, digamos, Vamos a darle unos pequeños segundos unos y pequeños segundos, Vanessa, al doctor Julio Castro. Trata, Vanessa, de escribirle por el privado al doctor Julio Castro, a ver si tuvo dificultad con la señal.
Ya se nos integró, ahí veo que activó la cámara el doctor. Bueno, decía doctor Julio Castro que ha venido cumpliendo un papel fundamental, el cual nos llena de orgullo a todos. Primero porque ha servido como un ente de equilibrios, aparcando cualquier concepto de carácter ideológico y ubicándose en el criterio científico para buscar ante la grave situación de emergencia humanitaria compleja, del cual no solamente ha sido denunciante, sino que ha sido un proponente de ideas para los efectos de que se alivie esa situación gravosa de la emergencia humanitaria compleja, sino que además ha sido comisionado por la presidencia interina para hacer los contactos y lograr una tregua basado en el concepto de violencia positiva, es decir, el respeto a la raza humana, el respeto a la situación de carácter mundial latinoamericano y por ende de Venezuela que atravesamos, que es la subida de los casos de COVID-19 que ha colapsado el sistema de salud en Venezuela. Doctor, usted en marzo del 2015 dio unas declaraciones importantes sobre lo que ocurría en Caracas y, por supuesto, en el resto del país, las faltas de cama, las faltas de bioseguridad, en fin, cifras que aportaron mucho para esclarecer y que debieron sensibilizar a quienes desgobiernan el país, más sin embargo, esas cosas no han sido posibles. Pero sé que ha estado al frente de una herramienta biológica fundamental, elemental en este momento, que es la adquisición de la vacuna mediante el convenio COVAX. Y nos gustaría que, además de los elementos que usted pudiese esgrimir aquí en relación en qué momento estamos de la pandemia, nos agregara unos elementos de carácter práctico, teórico, sobre cómo está ese convenio, por qué se decidió la señora Delcy a romper eso junto con los jerarcas del régimen, de romper ese convenio y declarar casi la posibilidad de que la vacuna pueda entrar en el país, y argumentando mentiras como que si AstraZeneca pues solamente se produjera en Orfo y no en la India y también en Corea del Sur. Entonces, sabiendo que hay un portafolio que tiene el COVAX, donde están incluidas las de Pfizer, Moderna, etcétera. Entonces nos gustaría que nos hablara de eso. Sin más, doctor, le dejo en el derecho del palabra. Gracias al diputado Barrientos, gracias a todo el equipo que me invitó hoy a compartir estos minutos. Y voy a poner unas láminas porque siempre algunas imágenes que nos ayudan a entender el contexto. Después de todo este año que hemos pasado, un poco es bueno mirar adelante y mirar atrás, sobre todo para tratar de una perspectiva de quizás qué nos espera, ¿no? O cómo nos espera lo que tenemos hacia adelante. Lo primero es que hay que entender el contexto universal. Y esta curva, que es la curva de la epidemia desde que empezó hasta ahorita en el mundo entero, muestra que a pesar de que la epidemia subió, o sea, tuvo una tendencia de ir subiendo hasta la segunda semana de enero, y posterior a eso es el primer momento que produce una bajada de los últimos 2 meses, vemos que la tendencia del último mes es a ir subiendo de nuevo. Y esto manda un mensaje directo: este juego no se ha acabado. Mucha gente pensó en este momento, cuando empezó a bajar, que estábamos aquí en el 9º inning con 2 outs, y no, esto no es así. Okay, esto le queda mucha tela que cortar. Yo creo que todo el 2021 va a ser un año donde vamos a tener cosas un poco inesperadas en relación al tema de transmisibilidad. Cuando vemos esto mismo a nivel de cada una de las regiones o los continentes, vemos que Europa de nuevo vuelve a empezar la subida, y Sudamérica está subiendo de nuevo, que es lo que produce la alza en el mundo entero. Quizás Estados Unidos viene bajando, Asia empieza a subir de nuevo y África empieza a subir un poco. Voy a pasar algunas láminas hacia adelante que tienen que ver con
un poco el contexto universal. Esto ya lo recomendó el doctor Betulio. Venezuela es el país que tiene el índice per cápita de PCR más bajo de toda la región y uno de los peores del mundo. Mientras nosotros no adelantemos con esto, vamos a estar todavía con un ojo ciego en relación a la magnitud de la epidemia. No solamente saber los casos, sino saber el comportamiento real de la epidemia. Y en esto vale decir que por un esfuerzo que se hizo en un acuerdo de descongelamiento de fondos de $25 millones con la OPS, y se gastaron de esos 25, 5 millones en equipos de antígeno. Una vez que esos equipos de antígeno fueron traídos al país y se entregaron al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud decidió, en vez de mandarlo a donde se había acordado, que eran los hospitales Centinela, se enviaron a las unidades sanitarias y a los laboratorios de salud pública, donde claramente no se ven pacientes con antígeno. En un informe que nos compartió la OPS esta semana, que va a ser público muy pronto, se reveló que de una capacidad operativa de unas 8,000 pruebas diarias, en los últimos 3 meses se han hecho quizás 20,000 pruebas, lo cual en una condición normal tardaría 3 días en hacerla. Lo que es lo mismo decir que el rendimiento de esas pruebas ha sido muy malo porque están en sitios donde no hay pacientes con COVID, y esto tiene una clara intención, que es ocultar las cifras reales de COVID en el país. Yo quiero transmitirle un poco como un ejercicio, y estas láminas intentan expresar eso, un poco el balance de lo que yo veo hacia adelante en términos de cuánto pesa la estrategia de vacunación y cuánto pesa la estrategia de las medidas de control. Esto es una publicación que hizo el New York Times hace 2 semanas, utilizando los datos de Norteamérica. Y a pesar de que sean los datos de Norteamérica, creo que refleja bien lo que quiero decir. En el escenario estable, que es que en Norteamérica se mantengan las mismas condiciones en este momento de vacunación y de medidas de restricción, el impacto en términos de mortalidad para el año 2021 serían aproximadamente 100,000 muertos más de los que ya tienen, ¿ok? Y se alcanzaría la inmunidad de rebaño más o menos entre octubre y noviembre del año 2021, ¿ok? Si se cambian las condiciones y se relajan parcialmente las medidas de restricción, va a haber más contagio, van a fallecer 170,000 personas, se va a alcanzar quizás el escenario de la inmunidad de rebaño un poco más temprano porque va a haber más gente infectada, pero hay un incremento de 70,000 fallecidos sobre el escenario base. Si se quitan las precauciones completamente, o sea, si a una situación normal como estaba en noviembre de 2019, van a fallecer 320,000 personas, o sea, 220,000 más que el escenario base, y se va a alcanzar quizás la inmunidad de rebaño un poco más tempranamente. ¿Cómo se integra el tema de la vacuna? En el escenario actual, esta simulación fue hecha hace 2 semanas, donde el promedio de vacunaciones está en 1.7 millones ese día, y van a fallecer 100,000 personas, como dijimos antes. Si se sube a 3 millones, que no se ha llegado a esa brecha, estamos en el 2.7 millones de vacunados al día en Norteamérica en este momento, se ahorrarían 10,000 fallecidos, o sea, seguirían falleciendo 90,000 personas, y en el escenario aumentar a 5 millones de vacunas por día, que es un escenario logístico bastante demandante, aún para la logística norteamericana, morirían 80,000 personas en el año todavía. ¿Cuál es la gran moraleja de esta simulación? La gran moraleja es que, a pesar de que la vacuna tiene que ser una estrategia fundamental durante el 2021, el impacto de las medidas de el uso de la mascarilla, el lavado de manos y todas las medidas que hemos dicho durante un año van a tener que seguir estando con nosotros durante el 2021, hasta tanto la inmunidad de rebaño producto de la vacuna alcance ese nivel representativo de mayor del 60 al 70% de la humanidad, o al menos de los huéspedes susceptibles. Creo que es importantísimo hablar en el contexto de Venezuela para el día de hoy, después de lo que ha pasado en las últimas 48 horas, de que, a pesar de que, como he dicho y lo decimos por todos lados, la vacuna es la gran estrategia y la gran buena noticia para el 2021, la disponibilidad de vacunas en el mundo entero como principal cuello de botella va a ser la norma, ¿ok? El escenario del 2021 no va a ser un escenario donde todos los países que quieran vacunas la van a tener. Buena parte de los países del mundo, casi 60% de los países del mundo, no van a tener en el 2021 la cantidad de vacunas que necesitan, y Venezuela es uno de ellos. Creo que, en relación a lo que me preguntó William, voy a expresar lo que está discutiéndose en
la Mesa Técnica Nacional, para que ustedes un poco tengan el contexto. Y hasta el día de hoy, Venezuela tendría la disponibilidad de, en teoría, 10 millones de vacunas Sputnik V, que fue el acuerdo que hizo la administración con el Instituto Gamaleya de París y el gobierno ruso. Esas 10 millones implicarían 5 millones de personas vacunadas. Y COVAX, según la norma internacional, no es una norma especial para Venezuela, es la norma que COVAX aplica para todos los países. COVAX estaría entregando durante el año 2021 aproximadamente 12 millones de vacunas, lo cual serían 6 millones de personas más. 6 más 5 serían 11 millones de personas adultos. Eso representaría más o menos un 40 y tanto % de la población mayor de 50 años en Venezuela en este momento, según los datos extrapolados del censo. Moraleja número 1, parece improbable que por la vía de la disponibilidad de vacuna que tenemos hasta el día de hoy, vayamos a adquirir la vacunación de rebaño, o la inmunidad de rebaño producto de las vacunas durante el año 2021. No hay vacuna suficiente para llegar a esa estrategia. Por lo tanto, es muy importante la insistencia de seguir teniendo las medidas de control. ¿Qué es lo que va pasando y qué es lo que se ve en países como Norteamérica, donde ya han vacunado a más del 60% de la población mayor de 65 años, que en ese grupo particular empieza a bajar la tasa de mortalidad, pero en el resto de la población ha seguido aumentando con una disminución reciente en las últimas semanas? Entonces, a pesar de que la vacuna sea una estrategia muy intensa para tratar de disminuir la evolución y la mortalidad en los casos de los grupos de riesgo, todavía los grupos no de riesgo van a estar expuestos al virus. Una sola lámina en relación al tema de las variantes. Yo creo que decirle en conclusión que la interacción variante-vacuna todavía no la entendemos bien. Ya la evidencia es suficientemente clara que la variante brasilera, perdón, la variante del Reino Unido, la B117, produce un aumento de la transmisibilidad y también un aumento de la mortalidad, a pesar de que no esté en la lámina. Los datos de esta última semana, tanto el Reino Unido como Norteamérica, revelan que la infección de la variante B117 es más mortal. La variante brasilera, quizá la P1, es la que menos sabemos. Hasta el momento la información que nosotros manejamos del Laboratorio de Biología Molecular nos dice que se han detectado hasta la semana pasada 65 personas con variante en Venezuela, sobre una proporción de, yo diría, unos 2.000 a 3.000 infectados por día. Probablemente es una proporción relativamente pequeña y no tenemos muy claro, para ser honestos, cuál es la importancia de la inclusión de la variante brasilera P1 en la dinámica de transmisión en este momento. En mi opinión, basado en un poco lo que estamos viendo, yo creería que no es el fenómeno fundamental. Yo creo que el fenómeno fundamental de la transmisión en este momento en Venezuela obedece a la liberación de las normas de restricción durante diciembre y el carnaval, y eso generó un aumento de la transmisión muy importante. Y a pesar de que la variante esté en Venezuela, no creo que sea la causante fundamental del aumento de la transmisión en este momento, al menos en Venezuela. Yo voy a pasar un poquito más adelante. Creo que en Venezuela, si bien en este momento tenemos el mayor impacto, creo que es importante entender que Venezuela es un país que tuvo o que tiene una restricción del uso de combustible muy importante, y que la restricción del uso del combustible paradójicamente ha afectado positivamente la epidemia, en el sentido de que cuando la gente se mueve menos, la gente transmite menos, y eso de alguna manera ha matizado la epidemia. No necesariamente 7x7, no necesariamente la fórmula, el Carbativir y toda esa pila de cosas que ha dicho el régimen en relación al control de la pandemia. Yo creo que en este momento, y estos son datos muy impresionantes, esto está actualizado para el lunes de esta semana, 436 millones de personas se habían vacunado en el mundo, con muy pocos efectos secundarios. Todavía, con excepción de países como Israel, Arabia Saudita y Chile, en el caso de América Latina, el resto de los países todavía tienen proporciones de vacunación menores al 10%, lo cual hace que esto sea un camino largo, el camino de la vacunación para llegar a esa inmunidad de rebaño. En términos de medicamentos, yo la verdad no creo que vaya a haber un medicamento en los próximos meses que sea un gran cambio en el manejo del COVID en Venezuela. Sí, a lo mejor aparecen los anticuerpos monoclonales, pero si un anticuerpo monoclonal cuesta $6.000, bueno, eso está fuera del contexto venezolano y de la mayoría de los países del mundo que no tienen una estrategia que cueste $10.000 por persona para miles de personas que están infectadas. Entonces yo creo que tenemos que insistir en la medida de protección y en la vacuna como
los grandes elementos. Uno de los elementos del monitoreo que tenemos el año pasado y que nos da un poco de contexto, en la gráfica superior izquierda ven el número de pacientes que nosotros contamos fallecidos con infección respiratoria aguda, que es una definición diferente a lo de PCR positivo. Es una definición clínica y coincide mucho con la dinámica de la epidemia. Los picos que tuvimos en agosto y septiembre, que es la primera onda pandémica, ¿okay? Empezaron a bajar, empezaron a subir muy temprano en diciembre y miren cómo vamos, cómo cerró la semana pasada con 312 fallecidos, que es la peor semana en fallecidos en todo el año en este momento. Claramente estamos en medio del pico de la segunda onda pandémica, que no sabemos el pico cuán alto más va a llegar, ¿ok? Yo creo que vamos a tener varias semanas más de crecimiento de casos. Y abajo nosotros medimos la afluencia de pacientes a emergencia y a UTI de todo el país, de los 40 hospitales más importantes, como les dije, en función de infección respiratoria aguda. Y esa dinámica o esa figura, ese perfil de crecimiento nos dice que claramente empezó en diciembre y estamos en esta segunda onda pandémica. En el gráfico superior derecho es el dato de PCR que claramente muestra una distorsión, como el régimen ha dicho que hay una meseta. Y bueno, yo no sé, esa meseta, la meseta lo único que expresa es la incapacidad de hacer PCR en todo el país para que el PCR diga lo que está pasando en fenómeno de transmisibilidad, pero creo que estas otras gráficas que son del monitoreo de campo dicen un poco mejor dónde estamos parados. Otro de los elementos, y esto siempre lo traigo para recordarme, es que a pesar de que tenemos un año, no se ha aumentado el número de camas, no hay más ventiladores, no hay más manómetros, no hay más agua, no hay más guantes, no hay más tapabocas y la situación durante un año sigue siendo la misma. 60% de los hospitales del país tienen agua intermitente, algunos tienen teniendo falla de luz, falla de jabón, y esto es algo que es inaceptable que a estas alturas no se haya corregido quienes tienen esa responsabilidad. Paralelo a esto, hay una serie de eventos en el sector salud que claramente han sido desatendidos. Ojo, en el mundo entero, pero también en Venezuela. Los pacientes con cáncer, los pacientes con diálisis, los pacientes que requieren trasplante, el número de personas que han dejado de vacunarse, malaria, dengue, sarampión y VIH en el caso venezolano. O sea que de alguna manera vamos a empezar a notar la fuerza de los eventos que se han dejado de atender durante un año y que empiezan a afectarte emergencias, requerimientos de servicios de salud que, digamos, estaban en otro contexto y que no los vimos durante un año completo. Yo siempre termino con esta lámina, que es un meme que mis hijos me pusieron en las láminas para ser un poco más gráfico y tiene que ver un poco con este concepto de los videojuegos. Yo creo que la mejor mensaje que yo puedo transmitirle a ustedes es que tenemos que trabajar en dos dinámicas de protección. La primera, que es nuestro chaleco antibala, ¿ok? La armadura, ¿ok? Que tenemos cercana a nosotros, tiene que seguir siendo las medidas de cuidado personal. El uso de la mascarilla, mantener la distancia, el lavado de manos, porque es lo que nos va a proteger de que nos sigamos infectando en lo agudo. Mientras tanto, vamos generando una segunda capa de protección, que es la capa de protección de la vacuna, que es con lo que en videojuegos mis hijos llaman el manto de invisibilidad, que tarde en construirlo. Ese manto de invisibilidad yo tengo que transitar durante el juego, tengo que agarrar unas monedas por aquí, pasar unos puentes por allá. Construir la inmunidad de rebaño nos va a tardar un año y esfuerzo, además de eso, logístico, etcétera, etcétera, pero va a tardar en generarse. Por los momentos tenemos que seguirnos protegiendo para evitar que médicos sigan enfermándose y muriéndose, lo mismo que ciudadanos comunes. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente porque no podemos bajar la guardia por la sensación de que las vacunas en el mundo están funcionando, que en Venezuela, ojo, no han terminado de llegar. Yo creo que tenemos que seguir presionando intensamente por tener acceso a las vacunas en este momento personal de salud, pero en los próximos meses a personas de alto riesgo y durante el año 2021 a la mayoría de la población mayor de 50 años. Y yo soy de la opinión que mientras más vacunas, mejor, pero tienen que ser vacunas seguras, tienen que ser vacunas comprobadas, tiene que ser un sistema de distribución de vacunas que sea ético, que no sea político, que sea transparente y que le llegue a la mayor cantidad de gente a la población. La distancia desde este momento a una vida normal es la cantidad de vacunas y la rapidez con que pongamos la vacuna. Y eso es algo que tiene que ser la gran empresa de todos los venezolanos en el 2021. Y en esta empresa tienen que montarse la empresa privada, tienen que montarse
las asociaciones de vecinos, tienen que montarse los criollitos de Venezuela, tienen que montarse los niños cantores del Zulia, porque requiere de la connivencia de todos. Necesitamos trabajo voluntario, necesitamos entrenar gente, necesitamos vacunar en sitios no tradicionales de vacuna, necesitamos transportar las vacunas, necesitamos cadena de frío robusta. O sea, necesitamos una infraestructura muy importante que en este momento necesitamos fortalecer y avanzar para hacer un hecho que podamos colocar 22 millones de vacunas en el año 2021. Yo con esto termino. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer. Bueno, después de la intervención del doctor Julio Castro, podemos decir que estamos en una situación verdaderamente difícil y que amerita el concurso de todos los que están incorporados en esta sala, de todo cuanto podamos transmitir estas ideas expresadas por el doctor Betulio Chacín, estas informaciones expresadas por la doctora Aida Rubí, por supuesto, la exposición muy ilustrativa y bastante certera del doctor Julio Castro. Quiero expresar en nombre de todo el equipo que elabora en nuestro partido y en específico el presidente fundacional de nuestro partido, quien insistió mucho en que este foro era de vital importancia ante la grave situación de emergencia humanitaria compleja y, por supuesto, el grado de infectabilidad y de expansibilidad de esta nueva ola que pone en riesgo la vida de muchos seres humanos. Agradecerle a Manuel Rosales por, digamos, incentivar a que este tipo de eventos que debe realizarse constantemente y que lo deben hacer todas las estructuras políticas, las organizaciones no gubernamentales, tendente a educar y aclarar muchas dudas que tienen en estado de angustia, de ansiedad, de hastío, de mucho estrés, de esperanza, de desesperanza a la población venezolana. Y por supuesto no podía dejar de pasar la oportunidad para solidarizarnos con nuestro compañero Carlos por el fallecimiento de su familiar Carlos Lozano, que acaba de morir y bueno, Dios ha de dar el consuelo a su familia y nos solidarizamos con él y con todos sus amigos, allegados y familiares. Bueno, expuesto por nuestros tres exponentes agudos y dicho todo lo que se ha expresado acá, entonces abrimos el ciclo de preguntas que le agradecemos a quienes quieran participar en ella, ser muy puntuales, muy precisos, dado las limitaciones que se presentan para hacer una conferencia de este tipo con el sistema, digamos, electrónico de Wi-Fi y de fibra óptica, etcétera, de lo que fuere, ¿no? Y entonces pedimos, por favor, hacer preguntas precisas a nuestros especialistas y está abierto el derecho, el ciclo de preguntas y, por supuesto, de respuesta de parte de los exponentes. Tenemos, diputado Barriento, tenemos que han solicitado la palabra Eulogio Figuera, el diputado Carlos Valero, Juan Alvarado y Ilaisa Ledesma. Pero antes voy a leer unos comentarios que nos están escribiendo por el chat antes de darle la palabra. Nos escribe Jesús Parra. ¿Qué medidas se ha previsto para solucionar el tema de la vacuna que no permite el régimen que llegue a la población venezolana? Mariela González también escribe, de cara a todo esto que ha pasado en las últimas horas, pareciera que estuviésemos en manos de la voluntad del gobierno. Euler Rondón,
La recomendación es que se haga una campaña para informar de la situación real. No se puede lograr el ingreso de la vacuna del programa COVAX mediante la Cruz Roja. Siguen escribiendo por el chat, pero vamos a darle la palabra a los que tienen la mano levantada. En el orden del derecho de palabra tenemos a Eulogio Figuera. Por favor, mensajes muy breves por el tiempo que tenemos. Nos quedan aproximadamente 13 minutos para concluir. Bueno, tiene la palabra Eulogio Figuera. Buenas tardes. Gracias por esas grandes intervenciones que nos han hecho. Mi pregunta es, mira, ante el desespero de tanta población por todas las consecuencias que estamos atravesando con este virus, muchas personas están utilizando un medicamento llamado ivermectina porque dicen que está funcionando contra eso. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de ayuda puede representar y si ese medicamento tiene algunas consecuencias secundarias? ¿Qué recomiendan los especialistas? Gracias. Bueno, saludos. La palabra al doctor Getulio Chacín, ¿por qué? Saludos, bueno. Realmente no hay ningún estudio a nivel internacional que diga que la ivermectina funciona realmente. No existe todavía. No hay evidencia al respecto. Hay algunos grupos de investigación que están elaborando algunos trabajos, pero hasta la luz del día de hoy no se ha demostrado que la ivermectina tenga efecto alguno en la mejoría de la sintomatología tanto en prevención como en tratamiento para los pacientes con COVID, ni siquiera para evitar enfermedad severa o muerte. Así que realmente no hay una recomendación formal a nivel mundial para que los pacientes que tomen ivermectina para prevenir o tratar el COVID. Realmente no está recomendado. Muy bien. Tiene la palabra ahora Vanessa. ¿Quién estaba? El diputado Carlos Valero. El diputado Carlos Valero. Saludos, Carlos. Tienes el derecho de palabra. Pero, Carlos, está en el derecho de palabra. Disculpa, Carlos, fui yo que te muteé sin querer en esta oportunidad. Disculpen los inconvenientes. Sí, hola. Bueno, gracias, saludos a todos. Doctor Barrientos, extraordinaria iniciativa, los felicito y me parece muy importante este tipo de que se siga sociabilizando este tema. Una pregunta específica para el doctor Castro y quizás también para la doctora Rubí. ¿Cuál es el estatus hoy del acuerdo COVAX? ¿El rechazo de la vacuna AstraZeneca es solo con el tema AstraZeneca o eso acarrea también el rechazo al mecanismo COVAX? Muchas gracias. Doctor Castro, tiene... Sí, gracias, William. Fíjense, voy a hacer como un resumen en relación a ese punto particular. En mi opinión, el tema de las objeciones que tiene el régimen sobre AstraZeneca son absolutamente infundadas al día de hoy. En el mundo entero, la vacuna AstraZeneca ya se está reutilizando. La Agencia Europea Regulatoria de Medicamentos dio luz verde para su utilización en toda Europa y la FDA liberó los resultados de la efectividad de la vacuna hace 48 horas. Por lo tanto, en mi opinión, y viniendo de personas que no son expertas, esa opinión es una opinión política, no es una opinión técnica, ¿ok? Ese es nuestro pensamiento. ¿Cuál es nuestra estrategia en relación al estatus de la Mesa Técnica Nacional relacionada con el tema de COVAX? Nosotros vamos a seguir ahí sentados. Nosotros vamos a insistir en que el mecanismo COVAX es el mecanismo más transparente, visualizado por organismos internacionales, para poder traer la vacuna que necesitamos para Venezuela. Si el régimen quiere pararse de la mesa, ellos van a tener que firmar ese certificado de función, no nosotros. Nosotros estamos ahí
con una misión técnica, con una misión de tratar de tener un plan único de vacunación, como le dije, que sea transparente, que sea ético. Entonces, nosotros vamos a convocar a una reunión la semana que viene. Ha habido algunos inconvenientes esta semana. Uno, el representante de OPS en Venezuela fue sacado y nombraron a otro. Eso pasó hace 48 horas. En el medio del torbellino de informaciones. Dos, hay personas de la mesa técnica enferma con COVID, hay personas de las agencias internacionales con COVID, de OPS, de UNICEF, como expresión de la epidemia en el país. Y eso ha hecho que, digamos, no va a haber quórum para la convocatoria si hubiera sido esta semana, amén de toda la discusión que ha habido estas últimas 48 horas en relación a eso. Pero digamos, la estrategia que tenemos como parte del equipo humanitario es que nosotros no nos vamos a levantar de la mesa. ¿Okay? Nosotros vamos a seguir por allí por varias razones. Uno, ya dijimos que AstraZeneca es una vacuna segura. Segunda, AstraZeneca no es la única vacuna. COVAX tiene 8 vacunas certificadas dentro de la cesta de vacunas que tienen COVAX. Pero sí les adelanto que COVAX no tiene unas normas para Venezuela y unas normas para Costa Rica, una norma para Venezuela y otra norma para Honduras. COVAX tiene una norma para todo el mundo y la norma para todo el mundo dice que van a ir enviando las vacunas en función de la disponibilidad de vacunas que tenga el mecanismo mundial, no a petición específica. No es que cada país va a escoger la vacuna que quiera, ¿ok? COVAX no hace eso, lamentablemente. Mi opinión, ojalá sea cierta, yo creo que el régimen va a tener que recoger la cabulla en algún momento en los próximos días, ¿ok? O en las próximas semanas. Y yo espero que eso sea lo lógico, eso es lo sensato, porque salirse del mecanismo sería una muy mala noticia para todos, ¿ok? Yo creo que eso no tiene ninguna lógica, no tiene una lógica simple. No hay alternativa, ¿ok? No es verdad que los rusos pueden mandarnos 50 millones de vacunas. No es verdad que los chinos pueden mandarnos 50 millones de vacunas. No es verdad que los cubanos pueden mandarnos 50 millones de vacunas. Los rusos tienen menos del 2% de su población vacunada en este momento. Si ellos tuvieran tanta vacuna como pudieran disponer, bueno, tuvieran a todo el mundo vacunado, cosa que no ha pasado hasta ahora. Entonces, el centro, el meollo del problema de la vacuna en el 2021 es la disponibilidad de vacuna para el mundo entero, ¿ok? Más bien, nosotros deberíamos aprovechar de alguna manera el excedente de vacuna que va a tener Canadá en unos meses, el excedente de vacuna que va a tener Estados Unidos en algunos meses, el excedente de vacuna que va a tener Alemania en algunos meses, porque hay países que tienen excedente de vacuna y otros que tienen déficit de vacuna. Entonces, yo creo que nosotros vamos a insistir por ahí, vamos a seguir sentados allí, vamos a presionar para que se tenga un plan único de vacunación que tenga las cosas que nosotros hemos dicho que debe tener. Esa es la estrategia y porque de él sí de unas declaraciones, yo no me voy a parar de la mesa. Nosotros vamos a insistir porque mi objetivo como médico venezolano es que haya la mayor cantidad de vacunas disponibles para los venezolanos. A mí no me van a nadie a sacar de ese discurso, ¿ok? Y vamos a aguantar esta agua caliente que nos echen ahí. Pero nosotros tenemos que seguir con el convencimiento de las agencias internacionales, de los gobiernos amigos, en que este es el camino más importante para Venezuela, lograr la mayor cantidad de vacunas eficiente y segura. Ese es como eso. Yo le voy a pedir excusa porque tengo un paciente que tenemos que ir entubar a terapia intensiva ahorita, lamentablemente. Y, gracias, doctor Julio Castro. De verdad que nos sentimos complacidos y agradecidos, y con esta última explicación usted se mantiene allí, ¿verdad? Como la estaca de la libertad y de la salud de los venezolanos en Venezuela. Un gran abrazo para mí y todo el país. Los quiero mucho. O igualmente. Muchísimas gracias, doctor Julio Castro, por acompañarnos el día de hoy y tomarse su tiempo. Continuamos con el derecho de palabra. Vamos a hacerlos breves, nos queda Juan Alvarado, Isaiza Ledesma, William Rosal y la diputada Maulime Baloa. Adelante, Juan, puedes activar tu micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Buenas tardes, Juan Alvarado desde el Estado Cogede, de la Dirección Regional Educativa. La inquietud que siento sobre estas participaciones, a quien felicito por este foro tan importante, porque justamente hay una campaña de desinformación con lo del COVID, con lo de la vacuna. Es importante resaltar cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar en el caso que el régimen no deje entrar
las vacunas del convenio COVAX. Lo otro es, se seguirá trabajando para completar el número de vacunas para todos los venezolanos, ya que solamente alcanza para 6 millones, más las que trajo el régimen serían 11 millones, según lo que escuché que dijo el doctor Julio Castro. Entonces, se deben seguir buscando los mecanismos para que toda la población sea vacunada. Buenas tardes, felicitaciones por el foro. Bueno, quien quiera de los dos expositores, la doctora Isla Rubí, el doctor Betulio Chacín, por favor. Bueno, si bien yo no estoy en la mesa de negociación de COVAX con el gobierno, pero manejo pues mucha información a través de segunda mano. Sin duda, el objetivo primario en estos próximos meses es obtener la mayor cantidad de vacunas posible. Pero como Julio Castro decía, la cantidad de vacunas van a estar en déficit todo este año. ¿Por qué van a estar en déficit? Porque hay muchos países que no van a poder tener todas las vacunas este año. El Instituto Gamaleya, como decía Julio, que produce la vacuna, todavía no han podido llegar ni siquiera al 5% de la vacunación en Rusia, menos va a ser distribuir vacunas al resto del planeta. Entonces nosotros tenemos que insistir en mantenernos en el programa COVAX y en recibir las vacunas que sea, de la marca que sea, eso sí, que tenga comprobación de eficacia y de vigilancia de esa vacuna. No podemos recibir una vacuna que no tenga ningún trabajo de investigación en etapa 1, en etapa 2 o en etapa 3 para poder saber nosotros realmente que lo que están suministrando es una vacuna realmente bien elaborada, que no tenga efectos secundarios y que tenga la medida de protección adecuada. ¿Cuál vacuna podemos recibir? Me han hecho muchas preguntas en torno a recibir vacunas de 2 dosis o a recibir vacunas de 1 dosis, pues las que sea. Pero si fuera de 1 dosis fuera mejor, porque podríamos vacunar mucha más población con menos dosis que utilizar vacunas de doble dosis. Pero dirán, bueno, es que la única vacuna unidosis que existe es la vacuna de Johnson & Johnson de su filial Janssen. Bueno, pero esa no es tan efectiva. Un momento. La efectividad de la vacuna se mide en varios aspectos. Uno de esos aspectos de la efectividad es que prevenga la muerte. Otro de los aspectos es que prevenga la enfermedad severa que termine en unidad de cuidado intensivo. Y ya los otros aspectos, un poco más importantes también, pero un poco más secundarios, es que no padezcas la enfermedad de ninguna manera. ¿Ok? En eso, las vacunas de ARN como Pfizer y como Moderna parece que llevan la delantera. ¿En qué sentido? De que con ese tipo de vacunas la probabilidad de que sufra la enfermedad, aunque sea leve, es bastante baja. Tienen una seguridad del 95% según los primeros estudios de Pfizer y según los estudios en Israel puede ser que esta protección sea hasta el 98%. Pero todas las vacunas aprobadas ahorita tienen lo más importante, que previenen 100% la muerte, previenen 100% casi la enfermedad severa y 100% estar en terapia intensiva. Entonces nosotros tenemos que luchar y no se puede uno levantar de la mesa de negociaciones. Tenemos que seguir luchando para que la mayor cantidad de vacunas llegue. Eso sí, no vamos a tener vacunas para todo el mundo en este año. Posiblemente para el año que viene sí. No lo vamos a tener y gran parte de los países del mundo no lo va a tener. Claro, Venezuela está casi al final de la cola de las negociaciones para traer vacunas en este medio. Y ojalá que empresas privadas puedan hacerlo también, pero la logística de movimiento va a ser muy complicado porque se requiere de cadena de frío,
se requiere de movilización tanto aérea como terrestre en muchas partes del país, y sabemos que eso está un poco limitado. Gracias, Betulio Chacín. Si la doctora Hilda Rubí quiere aportar algo al respecto, por favor. Sí, fíjate, en efecto, como dice el doctor, para este año no se va a poder vacunar el 100% de la población, ni en Venezuela ni en el mundo, ¿ok? Y eso lo tenemos que tener muy bien claro. Nosotros, al ingresar al COVA, vamos a obtener las vacunas que estén en disposición. De hecho, rumores de las últimas horas estiman que las 12 millones de dosis que se están pidiendo no van a llegar en un solo momento. Es decir, puede ser que lleguen unas 300.000 primero, a lo mejor de la Pfizer o Moderna, o sea, no, la que esté disponible, ¿no? Porque lo decía muy bien el doctor Castro, no vamos a tener la vacuna que nosotros querramos, es la que esté disponible, porque eso es lo que establece este convenio. Yo quiero volver a aclarar algo. No se ha pateado la mesa de conversación o de diálogo o negociación, como la quieran etiquetar, con respecto a la vacuna. Sí, se generó un ruido en las últimas horas donde el régimen manifestaba que no iba a permitir que la Astra ingresara al país. De hecho, partes, digo yo, estrategias del mismo régimen para sabotear todo. En las últimas horas Maduro dijo que iba a vacunar con la vacuna cubana, ¿no? Esos son más que baboserías de Nicolás y estupideces que dice, porque hay que catalogarlo así. Hay una mesa que sigue caminando, que sigue trabajando y donde se va a garantizar un porcentaje importante de la población en vacunar. ¿Cuál va a ser la metodología? Primero se van a vacunar a los trabajadores del sector salud y posterior a los pacientes con más de 65 años y que tengan alguna comorbilidad. Ese es el plan y efectivamente, les repito, no va a ser para este año posible vacunar el 100% de la población. Hay que tener paciencia y hay que entender que paralelo a la vacunación hay que mantener los métodos de bioseguridad y hay que resistir, hay que seguir trabajando porque esto no va a ser de hoy para mañana. Se los expliqué en mi intervención. Estimamos que para el mes de mayo, junio, llegaría el primer lote de estas vacunas y todavía falta muchísimo por hacer. La emergencia compleja humanitaria que vive nuestro país totalmente agudiza las cosas y sin duda alguna la mejora del tema hospitalario y de salud en Venezuela pasa por la salida del régimen y por un gobierno que realmente ejecute políticas públicas efectivas. Muchas gracias, Hilda. Le corresponde el derecho de palabra a Vanesita. ¿A quién? Tenemos a Isaiza Ledesma, William Rosal y Maulimé Balloa. Vamos a hacer estas tres intervenciones juntas porque ya estamos pasaditos del tiempo. Sí, vamos a hacerlo. Y los dos doctores que nos respondan las tres preguntas juntas. De acuerdo. Isa, ¿puedes activar tu micrófono? Isa, ¿nos escuchas? Ya te dimos permiso para que actualices, para que abras el micrófono. No tenía permiso para activar el micrófono. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Isaiza Ledesma. Soy secretaria de Política y Estrategia de Un Nuevo Tiempo en Yaracuy. Y adicional a ello, soy cofundadora de Fundación Marcelino Panirino en el estado de Yaracuy. Brindamos asistencia humanitaria, por lo cual este importante tema que se está debatiendo el día de hoy y las importantes informaciones que estamos recibiendo del doctor Julio Castro, de Hilda Rubí, todo, pues es un tema bastante importante al cual le estamos dando frente como brazos articuladores, ¿no? A una población desde el año 2020 cuando llega la pandemia COVID a Venezuela. Es muy importante señalar, y acá hago una sugerencia para las mesas de trabajo que está realizando el personal médico y el personal que está debatiendo la mayor cantidad de vacunas que se puedan traer acá a Venezuela. Es sumamente importante que como organización política
en nuestros hashtags coloquemos que las vacunas deben ser certificadas porque existe miedo, en medio de la desinformación y el caos que ha generado el régimen con los pronunciamientos de la entrada de la vacuna cubana a Venezuela. Por otro lado, tenemos una realidad palpable. Mientras las vacunas llegan a Venezuela, está ocurriendo algo que tenemos que asistir y le tenemos que buscar la solución y la vuelta. ¿Qué está sucediendo? Estamos viviendo una crisis humanitaria reconocida por el mundo. A esto le tenemos que añadir que los pacientes COVID que no están en condiciones críticas que no están en condiciones para ser hospitalizados, pero que sí están padeciendo el COVID, llegan a las puertas de las ONGs o tocan las puertas que puedan tocar en busca de la citromicina y de los tratamientos que envían los médicos. Está sucediendo que un gran porcentaje de nuestra población no tiene ni siquiera para comprar el acetaminofén o los antibióticos. Si no tienen para comer, menos tienen para adquirir estos importantes medicamentos para controlar estas enfermedades. Y también está ocurriendo con los pacientes post-COVID, los pacientes que fueron recuperados y dados de alta, están presentando secuelas gravísimas. Y estos pacientes tampoco tienen recursos para acceder a la compra de los medicamentos que ellos requieren. Por lo tanto, es importante construir una gran red de asistencia humanitaria dentro de Venezuela, informar cómo podemos ser parte de esa gran red y que el presidente encargado, Juan Guaidó, busque a través del equipo que lo rodea cómo traer estos medicamentos para darle asistencia a los pacientes que sufren COVID y que no son hospitalizados porque no tienen cómo acceder a los medicamentos, y mucho menos los pacientes post-COVID tienen cómo asistir las secuelas que están padeciendo, que en algunos términos duran hasta 3 meses con estas secuelas, que son bastante fuertes, que son bastante molestas y que tenemos que irle dando asistencia a la par de la lucha por la entrada de la mayor vacunación posible que se logre acá dentro de nuestro país. Es mi intervención. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Tiene el derecho de palabra Vanessa. ¿A quién le corresponde, por favor? Nuestra querida diputada Maulime Baloa. Ya le estamos dando permiso para que active el micrófono, diputada. Hola, ¿cómo están ustedes? Un saludo para ti, Vanessa, para mi queridísimo doctor Barrientos. Un abrazo de polo a polo, desde Amazonas al Zulia. 2 cositas. 1, Hilda, agradecida con todo lo que has hecho, con todo lo que nos informas, pero te voy a pedir encarecidamente que por el privado me instruyas, me informes sobre lo que ya tenemos y la efectividad de lo que ya tenemos, que según lo que escucho por radio, para que veas el nivel de ignorancia y de desinformación que tenemos en Amazonas, aquí solamente ha llegado la vacuna rusa y china y no se la quieren colocar. Entonces, al interior del estado, solamente existe televisora colombiana, no hay comunicación, y cuando logra llegar alguna señal, me llaman, me dicen en sus idiomas indígenas, doctora, me la pongo, no me la pongo, me la aplico, porque ya le aplicaron al sector salud y ahora están aplicándose al sector docente, y no está asistiendo porque no tienen confianza con esa vacuna. ¿Qué les puedo decir yo a esas personas? Entiendo que las otras intervenciones decían que el gobierno había conseguido, el gobierno usurpador había logrado que entraran para vacunar a 6 millones y que todo eso iba a entrar de cuentagotas y que el sistema COVAX, es lo que estoy entendiendo, y me disculpan si estoy entendiendo erradamente, faltaría el resto para completar los 11 millones y que van para el sistema COVAX y que van a entrar de poco en poco la que caiga. Yo lo que quiero saber es que si lo que ya existe, que está llegando a los estados, se le tiene la suficiente confianza para decirle a la gente, vaya y vacúnese, si se le toca las 2 veces, pues vaya las 2 veces, porque aquí no hay la excelente comunicación
y sobre todo tener este contacto con personas como ustedes, como el doctor Chacín, como tú, como el doctor Julio, para poderle brindar confianza a esas personas que están renuentes a acceder a todo lo que tenga que venir del gobierno. Y eso es una gran preocupación, pues. Y por otro lado, toda la información que me pueden enviar de manera privada para sustentarme, para apoyarme, ya que a pesar de mis labores parlamentarias o de diputada, yo soy la que coordina las jornadas médico-asistenciales en los barrios. Salgo con mi grupo de médicos, hacemos casa por casa porque el 21 hospital está colapsado y la gente tiene temor, prefiere quedarse en su casa, Punta de Guarapo, a ir a diagnosticarse a un hospital. Y para eso nosotros necesitamos darle respuesta. Y me preocupa el tema que te estoy diciendo, el tema del sector docente, temeroso. Ahí llevan 2 días de aplicación y la gente no ha asistido a vacunarse y ahí están las vacunas. Es todo. Muy bien. Un abrazo, Maloa, a la diputada Maloa. Bueno, tiene el derecho de palabra Vanessa. William Rosales, y con él concluimos ya nuestro foro y muchísimas gracias por acompañarnos. William, está en el derecho de palabra. Un segundo que ya le estoy abriendo el micrófono, ya tiene autorización para abrir el micrófono. Adelante. Buenas tardes y felicito al doctor y tocayo William Barrientos por esta jornada especial. 2 en 1. La primera, así como hay una prioridad para colocar la vacuna a los mayores de 50 años, puede establecerse también algunas zonas geográficas como el estado Bolívar como prioritario para la vacunación, visto que estamos en frontera con Brasil y la alta incidencia que tenemos hoy día de mortalidad con el virus. Segunda pregunta, ¿qué hay de cierto que el régimen quiere ponerle una vacuna a la vacuna? Feliz tarde. Gracias, William. Bueno, tiene el derecho de palabra cualquiera de los dos exponentes, tanto el doctor Betulio Chacín como la doctora Isla Rubí, quien desea contestar, por favor. La inquietud de la diputada del Amazonas es muy valedera sobre la seguridad de las vacunas. Nosotros ya hemos insistido en que preferimos que sea el mecanismo COVAX quien traiga las vacunas a nuestro país, porque el mecanismo COVAX tiene procesos en los cuales selecciona aquellas vacunas que han tenido un nivel de comprobación de sus estudios de viabilidad en fase 1, en fase 2, en fase 3, y que se ha demostrado a través de trabajos de investigación y de publicaciones y de datos revisados por expertos en el área, de que esos datos sean ciertos y sean valederos. De las 2 vacunas que se han incorporado a Venezuela, una de las vacunas es la vacuna Sputnik V. La vacuna Sputnik V, llamada vacuna rusa, es una elaboración de un instituto de investigación en virus que es reconocido a nivel mundial. El Instituto Gamaleya tiene muchísimos años y muchísimo prestigio en investigación virológica y en investigación de vacunas. Teníamos dudas en el principio porque no teníamos ningún trabajo de investigación que dijera que la vacuna era segura y que la vacuna podía suministrarse eficientemente bien a la mayoría de la población. Hasta que hace un par de meses salió publicado en la muy prestigiosa revista inglesa The Lancet un trabajo de investigación en la cual se sometieron a revisión los datos de eficacia y seguridad de la vacuna Sputnik V. A partir de ese momento, pues ya el mundo conoció de la seguridad de la vacuna y, bueno, los datos de ellos ofrecen una eficacia de hasta el 91-92%.
y con una eficacia del 100% para los 3 aspectos que ya le había comentado, que era mortalidad, estar en terapia intensiva en insuficiencia respiratoria o hacer enfermedad severa. De las vacunas chinas, los chinos tienen varias vacunas. ¿Okay? Yo todavía no hemos tenido trabajos de investigación en fase 3 de esas vacunas, por lo tanto yo no les puedo dar una recomendación formal, pero ya algunos otros países y algunas entidades de salud regulatorias de algunos de estos países ya la han incorporado. Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Colombia. Y eso significa que ellos tienen datos de seguridad y de eficiencia de esa vacuna. Por lo tanto, podemos concluir que esas 2 vacunas son seguras para su aplicación. Mucho se ha hablado también sobre las 2 vacunas que hay ARN mensajero, que la vacuna Pfizer, BioNTech y la vacuna Moderna, acerca de que si eran chip, que si eran cosas, pues sabemos que esto es realmente falso, de que esas son las vacunas de más alta seguridad, con el menor número de efectos adversos y con la más alta eficiencia, igual que la vacuna AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca es una vacuna fantástica, una vacuna muy, muy bien, y que los poquitos casos que se han reportado por ahí de efectos de algunos trombos es una cosa que es prácticamente mínima y que según las entidades regulatorias eso es más bien cosas del azar. Si en 17 millones de dosis aplicadas de este tipo de la vacuna AstraZeneca, solo se han presentado unos 8 o 10 casos de trombo, es realmente incomparable con la probabilidad de que puedas estar hospitalizado. El 20% de los pacientes que sufren COVID, el 20 de cada 100 pacientes que sufren COVID va a estar hospitalizado y hospitalizado con enfermedad severa. Y de esos hospitalizados van a pasar meses en que se pueda recuperar al 100%. Entonces, es incomparable tener unos posibles casos de trombo por la vacuna AstraZeneca de unos 10 casos en 17 millones de aplicaciones, compararlo con la posibilidad de padecer COVID severo, que es 20 por cada 100. O sea, no tiene comparación. Entonces, sin duda que la recomendación es póngase la vacuna que le toca, porque vienen vigiladas, vienen probadas en la mayoría de ellas, así que la seguridad de que colocándose esa vacuna no te vas a morir y no vas a tener enfermedad severa es de casi el 100%. Gracias, doctor Betulio Chacín. De verdad que muy buena explicación. La doctora Hilda, si quiere agregar algo, por favor. No, yo creo que el doctor Chacín lo explicó perfectamente. Aquí la vacunación es prioridad y eso nosotros lo tenemos que entender a través del sistema COVAX, que es el que nosotros donde vamos a querer o estamos optando por obtener la vacuna. Son vacunas que ya son garantizadas, lo acaban de explicar muy bien los 2 doctores. Yo creo que hay que dejarse de un lado de los rumores y de los cuentos de camino. En esta oportunidad es necesario la vacunación en nuestro país y la vacuna que llegue es la que debemos utilizar, ¿no? Aquí hay distintas fases por las cuales pasan las vacunas antes de salir al mercado y hasta ahora muy bien lo decía el doctor. Hubo rumor con lo de la Astra, pero esos casos no son vinculantes, lo dijo la misma OMS, ya se demostró la efectividad de las mismas y yo creo que aquí es importante la documentación, ¿no? No porque le esté dando publicidad X o Y, es que la vacuna es buena o es mala. Hoy tenemos un monstruo que se llama COVID-19, que sigue atacando, tenemos nuevas cepas y nosotros necesitamos, sin duda alguna, avanzar, ¿no? Los expertos lo decían muy bien, no hemos llegado al pico más alto, todavía falta.
cuando nosotros comparamos los distintos países que han recibido o no han recibido la vacuna, muy bien lo explicó el doctor Castro, y ahí se ve la efectividad de la misma. Entonces yo creo que es momento de organizarse y trabajar todos apostar para que ingrese la vacuna a nuestro país. Bueno, muchas gracias, doctora Hilda Rubí. Yo creo que con esto damos por concluido este foro chat y le damos las gracias a todos los participantes, en especial a los 3 expositores, el doctor Betulio Chacín, el doctor Julio Castro, la doctora Hilda Rubí, quienes gentilmente estuvieron prestos a contestar todas las preguntas y hacer una exposición bastante clara para que se despejen las dudas y podamos avanzar en función de lo que queremos. Es decir, vacunar el mayor número de población, alcanzar la deseada inmunización de rebaño y, por supuesto, preservar la vida de los venezolanos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, y luchar contra esta pandemia que es mortal, peligrosa y que sin lugar a duda ha dejado muchas víctimas, lamentables, familias destrozadas, y no queremos que sigan ocurriendo eventos de esta naturaleza, y pondremos lo mejor de sí en función pues de lograr que se restablezca un sistema de derecho que respete fundamentalmente el derecho a la vida. Gracias. Muchísimas gracias a usted, diputado Barrientos, por llevar este foro el día de hoy. Al doctor Betulio Chacín por ser nuestro invitado, igual que con los diputados, igual que el doctor Julio Castro, que entendemos su emergencia médica. A nuestra querida Hilda Rubí, la doctora Hilda Rubí, nuestra coordinadora de salud y bienestar social del partido, que siempre está acompañándonos y nos está actualizando con este tema del COVID y ahora con la vacuna. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y estar presente estas 2 horas del foro. Muchísimas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.